todos los números que se componen el error estocástico, una varianza constante. Entonces, cuando nosotros en la anterior clase hacíamos un dibujo, yo les decía que nosotros aquí tenemos, estos son los escalares, estos son todos los datos, los números que componen el error estocástico. Ya, los números o los resultados a mí no me interesan cuáles sean, ¿no? Entonces estos son todos los números del error estocástico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo necesito para que se cumpla el supuesto número 4? Que la dispersión, la distancia, la diferencia entre un número y otro no sea tan distante. Es decir, por ejemplo, si yo acá tengo un 0,01, ¿no es cierto? Entonces, si es que tendría muchísima dispersión, si es que no tendría una varianza constante, significa que el siguiente número capaz es un 251,38. Entonces significa que de aquí me estoy yendo para acá, sería una dispersión gigantesca para acá, ¿no es cierto? La diferencia del 0,01 al 251 es de aquí a Ibarra, ¿no es cierto? Es gigantesca la diferencia. Pero, si es que yo tengo ese mismo 0,01, si es que este primer dato es 0,01, ¿verdad? Y el siguiente es 0,25, obviamente hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay una distancia entre los dos, pero la distancia es mucho más corta. La diferencia, la distancia entre el uno y el otro es más pequeña, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos esas varianzas bastante pequeñas y que no se salen de estos límites imaginarios que por el momento para nosotros son imaginarios, entonces este escenario significa homoselasticidad. La varianza es constante, ¿ya? Modifica el dato del error estocástico, el escalar entre uno y otro cambia, ¿ya? Pero la distancia no es tan grande, no es tan como que pronunciada como se veía en la anterior, y se respetan estos límites imaginarios que bueno, ya luego los vamos a conocer, ¿ya? Entonces eso es la homoselasticidad, ¿ya? ¿Qué pasó, Bea? No, yo pensé que decías que estoy dándole a mi grupo. El grupo no, bueno, no es que no sirve para absolutamente nada, ¿no? Pero no le gusta asistir a clases. Entonces pensé que estaba buscando la grupo. Bueno, ahora, si es que nosotros decimos que eso es la homoselasticidad, la heteroselasticidad, ¿qué es? Que los escalares del error estocástico tienen una varianza dispersa. Aquí sí podemos poner miles de sinónimos, ¿no? Cambiante, volátil, yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver gráficamente como heteroselasticidad? Gráficamente, esto es algo como súper didáctico, ¿no? Yo ya les dije esto. Nosotros, si es que se fijan sus computadoras, no es que tenemos 10 datitos del error estocástico, ¿no? Tenemos 7.000, 10.000, 30.000 datos del error estocástico. Y el que se ponga a revisar los datos de este modo, como yo lo estoy haciendo, es como que creo que no tiene nada más que hacer en la vida. Ya el Galton obviamente se puso a hacer estas cosas porque en ese entonces no había TikTok, pues entonces el man, ¿para qué va a estar ahí perdiendo el tiempo? Ahí sí yo del Galton también prefiero estar calculando varianzas que estar viendo qué sabría hacer la gente en esa época, ¿no?
sé, rezarle a Dios. No sé qué harían en esa época, pero preferible hacer varianzas, ¿no? Ahora sí prefiero estar en el ¿qué se llama ese? En el TikTok, en el X, lo que sea, que estar calculando estas cosas, pues si la computadora lo puede hacer, ¿ya? Entonces, esto de aquí son ejemplos completamente didácticos, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa o cómo gráficamente entenderíamos esto? Lo que nosotros vimos antes, ¿no? 250 con 77, yo qué sé. Entonces significa que la varianza está siendo bastante cambiante, bastante flexible, bastante volátil entre uno y otro, ¿ya? Entonces, la distancia entre cada uno de los números que compone el error estocástico supera estos límites, ¿ya? Entonces, eso gráficamente es la heteroscedasticidad, ¿ya? Ahora, algo extremadamente importante dentro de este supuesto número 4, acuérdense, es que, dos cosas extremadamente importantes. La primera es que nosotros tenemos muchos problemas de heteroscedasticidad. Aparece la heteroscedasticidad en los modelos de regresión con mayor probabilidad en los modelos que utilizan información de corte transversal, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy trabajando con una base de datos de corte transversal, ¿qué es lo que sucede? Suben las probabilidades de que yo tenga heteroscedasticidad. Eso es algo importantísimo. De hecho, eso capaz está en mi control de lectura. ¿Qué dije? Que cuando estamos utilizando información de corte transversal, suben las probabilidades de que tengamos heteroscedasticidad, o sea, de que se incumple el supuesto 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando yo trabajo con series de tiempo? No es que yo no tengo heteroscedasticidad, ¿ya? Pero las probabilidades bajan. Las probabilidades de que yo tenga heteroscedasticidad bajan. ¿Por qué? Porque la heteroscedasticidad, no sé si ustedes están observando, este gráfico es esencial para entender lo que les estoy mencionando. Si es que ustedes se ponen a pensar, visualicen, ¿no? Yo sé que es difícil para algunas personas, pero yo creo que tantos deberes, tantas pruebas, tantas búsquedas que les han de haber pedido sus profesores, sí creo que tienen así como que en la cabeza una serie de tiempo de finanzas, ¿no es cierto? Así como que el volumen de crédito a lo largo del tiempo, no sé, la tasa de interés a lo largo del tiempo. Entonces, cuando ustedes automáticamente están trabajando con una base de datos de serie de tiempo, ¿qué es lo que sucede? No existe tanta dispersión entre dato y dato, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no es que la inflación del año pasado fue 540% y hoy vamos a cerrar en 0,5%. Eso no sucede. Capaz el año anterior la inflación fue 2% y ahora fue 0,5%. Y el próximo año no es que será 1.200, no, ¿no es cierto? Va a ser 3, 2, 1%, 0%, yo qué sé. Pero en las series de tiempo los cambios entre dato y dato, entre escalar y escalar, no son tan drásticos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, eso sí entienden, ¿verdad? Eso está clarísimo que una serie de tiempo va a tener esas características, ¿ya? ¿Qué le podría afectar? Y por ejemplo a ustedes les afectó esto. ¿Qué le podría afectar a una serie de tiempo? ¿Qué tipo de fenómenos les pueden afectar a las series de tiempo? Para que ahí sí exista un dato así, o sea, un cambio como lo que estamos graficando aquí, gigantesco.
Guerras. Perdón. Guerras. Guerras, exactamente. La pandemia, exacto, ¿no? La presidencia de M, sí es de M, ¿no? Claro, de M, etcétera, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, todas esas cosas no es que aparecen todos los meses, todos los años, etcétera, ¿no? Eso aparece a veces. Y eso es lo que le afecta a las series de tiempo, ¿ya? Ahora, podemos cambiar el cassette, ¿no es cierto? Cambiemos el CD. Ahora, ubiquémonos en una base de datos de corte transversal. O sea, pensemos el corte transversal. Bueno, de hecho lo tienen en la computadora, la SB o la NEM. ¿Qué es lo que sucede? Ahí nosotros tenemos la respuesta de una persona y después tenemos la respuesta de otra persona que lastimosamente es un universo completamente diferente. ¿Ya? Entonces yo dentro de la base de datos puedo tener como respuesta número de horas que la persona dedica a la lectura. Entonces yo puedo toparme con un señor ilustre de Loja que dice que lee 6 horas al día, ¿ya? ¿Cierto? Y después voy a encontrarme con un individuo que dice que estudia en la Universidad Central y menciona que no lee ninguna hora al día. ¿Ya? Entonces esas distancias son gigantescas, ¿no es cierto? Ahora, en valores absolutos del 0 a 6 parece nada, ¿no? Pero es gigantesca, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es una distancia gigantesca, es como que hubiera $2 millones entre los dos, entre los dos números. ¿Ya? Es una distancia grande, ¿ya? Qué sé yo, tengo un individuo en Machala, perdón, en Santa Rosa. ¿Conocen Santa Rosa del Oro? ¿No? Sí, ya, por ejemplo, ¿qué hay ahí? En Santa Rosa es el cantón que exporta la mayor cantidad de camarón aquí en Ecuador. O sea, es el cantón que más exporta camarón. Yo sé que hay otros cantones que exportan también camarón, pero Santa Rosa es el que en volumen es el que más exporta. Ya, entonces, ¿qué hay ahí? Vicente. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a tener? Un camaronero que me va a decir que gana $55,000 al mes. ¿Ya? Y en la base de datos voy a encontrarme al mismo tiempo con una persona que dice que tiene un sueldo mensual de 0 porque hasta ahora no encuentra trabajo. ¿Ya? Entonces, de 55,000 al 0 hay una distancia gigante. ¿Ya? Entonces, eso en las series de tiempo no ocurre. O ocurren con muchísima menos frecuencia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ese motivo es lo que nosotros, este tipo de problemas de heteroscedaticidad, sufrimos más con bases de datos de corte transversal. ¿Por qué? Porque las respuestas de las personas son más cambiantes, son más dispersas. ¿Ya? En las series de tiempo no sufrimos estos problemas. ¿Por qué? Porque los resultados, los datos entre año y año, entre mes y mes, entre trimestre y trimestre, no sufren tantos cambios, no sufren tanta volatilidad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces esto va de ley en el control de lectura y en el examen, así que no se olvidarán. Bueno, ahora, dentro de este supuesto, nosotros tenemos algunas pruebas para detectar el problema. Entonces aquí les voy a colocar. Entonces, ¿por qué les voy a enumerar a cada una de estas pruebas? Porque ustedes tienen que hacer una investigación alrededor de estas, bueno, lo que quieran, no es obligatorio. Una investigación de todas las pruebas para detectar la heteroscedaticidad. ¿Ya? Entonces la primera prueba es la prueba del señor Park, la prueba de Park. Existe otra prueba de un señor que se llama Glexer, la prueba de Glexer. ¿Dónde creen que hay esto? Wikipedia.
¿Dónde creen que están todas estas vainas? En el libro libro. Harati, qué bestia, qué linda respuesta. Porque en el curso de estadística casi les asesino, porque no se acordaban cómo se llama el libro. ¿Ya? Entonces, el señor que escribe el libro. Entonces, por si acaso, para las personas que sufran de estrés, para la gente que sufra de preocupación extrema, esto está en el libro, por si acaso. Vayan a pensar que esto es algo que está escondido. Ya, de hecho, capaz existen ahora muchas más pruebas, porque las pruebas que el señor Gujarati presenta en el libro son las pruebas clásicas que se usan dentro de la econometría. Pero hoy en día estoy más que seguro que deben haber en los software estadísticos, me refiero, deben haber pruebas en las que se hace mucho más rápido el proceso, ¿ya? Pero bueno, ¿qué más? Hay la prueba de unos señores que se llaman Comke, Basset, está la prueba del señor White, está la prueba de las correlaciones de esperma. Si se acuerdan que yo les dije que la correlación fue hecha por alguien, si se acuerdan quién era ese alguien, Pearson, ¿no es cierto? Y el Pearson no es que fue el único que generó una fórmula de correlación. Este señor Sperman creó su propia fórmula de la correlación, ¿ya? Pero nosotros la usamos para ver si es que hay o no hay heterocelasticidad en un modelo, ¿ya? Después existe la prueba de un señor que se llama Wolf, así creo que se escribe, estos apellidos son medio difíciles. Sí, así creo que es. Y la última es la de los señores Breus, Pagan y creo que se escribe así, Godfrey. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las pruebas que existen para detectar la heterocelasticidad, ¿ya? Ahora, yo, es mi opinión, no es que voy a obligarles pero yo generalmente utilizo esta prueba de aquí, así sea la más extensa en cuanto a colaboradores, pero esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de los programas estadísticos lo podemos programar de una manera muy fácil, ¿ya? De hecho, el comando es una sola palabra. El comando es así, het, o sea, de heterocelasticidad, y test, de prueba. Entonces, prueba de heterocelasticidad, HET, test. ¿Ya? Pero bueno, no lo hagamos ahorita porque no van a entender nada de lo que se ve ahí. Pero por eso es lo que yo utilizo. Esta prueba de acá, por ejemplo, no tiene un comando en el stata. Esta prueba de las correlaciones de Sperman tampoco tiene un comando en el stata. Nosotros tenemos en el stata un comando para calcular las correlaciones de Sperman. Pero con las correlaciones de Sperman, nosotros tenemos que hacer otro cálculo más. ¿Ya? Entonces es como que no es como tan simple. La prueba de White tiene sí un comando en el stata, pero la prueba de White no es tan aconsejable utilizar. Ya les voy a explicar el por qué más adelante, aunque ustedes también tienen que investigar. Y estas de acá tampoco se utilizan mucho porque el criterio de decisión, la interpretación que está detrás de la prueba es, o más bien dicho, tiene un escenario en el que podríamos caer, que es de incertidumbre. Por ejemplo, la prueba de Park se basa, ya la van a leer, la prueba de Park se basa
en la creación de una regresión auxiliar. Entonces es como que nosotros tenemos la regresión que les dije que se la tatúen, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que se escriban? Ya. Esa regresión, no nos podemos olvidar de esa regresión, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede con el señor Park? El señor Park hace la regresión y aparecen ciertos resultados, ¿ya? Y el señor Park lo que dice es: yo voy a deformarle un poquito a la regresión. Y no es que le deforma un poquito, sino que le deforma bastante. Y lo que hace es, ya me olvidé, creo que es así. Lo que hace es calcular, no calcular, colocar como variable dependiente el logaritmo natural del error estocástico, y lo que tiene como variables independientes son las mismas, pero con logaritmo. ¿Ya? Entonces algo así como lo que estoy colocando ya, por eso les dije, ya ustedes esto ya lo van a leer, ya lo van a hacer, ¿ya? Entonces él es como que le coloca como variable dependiente al error estocástico, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros con el predict podemos calcular un error estocástico, ¿no es cierto? Entonces es como que esa variable él usa para colocarle como dependiente en su regresión auxiliar, ¿ya? Y las independientes les hace logaritmos, ¿ya? Ahora, ese no es el punto. El punto de esta prueba es que si nosotros hacemos la regresión, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a obtener como resultados otros betas, ¿sí? Y por ende vamos a tener otras pruebas de estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la prueba de Park? ¿Ya? La prueba de Park menciona que si es que los betas son estadísticamente significativos, entonces existe heteroscedaticidad. Y si es que los betas no son estadísticamente significativos, no hay heteroscedaticidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 7 coeficientes? 5 son significativos. ¿Cuántos dije? No olvidé. 7 coeficientes. 5 son significativos, 2 no lo son. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues ahí caí en este escenario de incertidumbre que les estaba hablando antes. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, no se utiliza ni la prueba de Park, bueno, se usa sí, pero no con tanta frecuencia, la prueba de Park, Klexer y la otra de Conker-Bassett, porque tienen este escenario en el que podríamos caer de incertidumbre. ¿Qué hago yo si es que tengo 5 betas que sí son y 2 que no son estadísticamente? ¿Qué hago? La prueba en mí me dice que todas tienen que ser. ¿Para qué? Para que exista heteroscedaticidad. O todas no tienen que ser significativas para que no exista la heteroscedaticidad. Entonces, estas pruebas no se usan, ¿ya? Entonces, nosotros ya nos enfocaremos en esa de Preuss-Pagan-Godfrey, que tiene este comando facilito, ¿ya? Entonces, esa investigación yo voy a pedirles que la hagan, como les dije, como trabajo voluntario, las personas que ya saben, ¿no? Que si es que sienten que algo va a suceder a lo largo del final del semestre, entonces ahí tienen su colchón. Si se caen de muelas, pues ahí tienen para que se caigan. Pero irán sumando, ¿no? Vayan a tener todos los talleres perfectos y después me digan, y eso no le puede poner en los controles de lectura, y les voy a decir que no. Los controles de lectura no pueden ir. Todo va en los talleres grupales. Pero tranquilos, que ya mismo van a aparecer los ceros, porque ya mismo vienen esos talleres en vivo y en directo, y ahí no es que bestia, cómo aflora el desarrollo de las cosas. Ahí es donde la gente se queda silbando sin saber ni cómo abrir la computadora. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que les digo. Este taller es para las personas que gusten. ¿Ya? Bueno, supuesto número 5. Ya, la autocorrelación también tiene la misma lógica que el supuesto anterior.
El supuesto anterior tenía dos palabras, ¿no es cierto? ¿Qué significa auto? Propio. Correlación es o significa una asociación lineal entre dos variables. Asociación lineal o relación lineal también, ¿no? Esa es la autocorrelación. Si es que nosotros nos ponemos a analizar, el concepto de correlación habla de dos variables, ¿ya? Pero es como que contradictorio a la palabra propio, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas dos palabras se unen, es como que forman un nuevo concepto. Esto de acá forma algo completamente diferente a lo que es solamente la correlación, ¿ya? Porque la correlación gráficamente es, bueno, aquí tenemos los escalares de X y los escalares de Y. Entonces, la autocorrelación, ¿qué es? Tratar de observar si es que entre estos datos cruzados, ¿no? Entre los datos cruzados de X y Y, ¿existe o no una relación? Esa es la correlación. O sea, yo quiero ver si es que los datos de X van caminando por el mismo camino que está caminando la variable número, Y. ¿No es cierto? Esa es la correlación. O sea, yo quiero ver si las dos están siguiendo el mismo camino o la una se va por un lado y la otra se va por otro lado. ¿Ya? Eso es lo que vemos en la correlación. Pero la autocorrelación solo maneja la información de una variable. Y en el caso de nosotros, así como lo hicimos acá arriba, ¿no es cierto? En el anterior, en el supuesto, estábamos estudiándole al error estocástico. En el supuesto 5, otra vez vamos a estudiarle a este error estocástico. Pero ¿para qué le vamos a estudiar en este supuesto el error estocástico? Para observar la autocorrelación que existe de esta variable. ¿Ya? La correlación era la asociación lineal entre dos variables. ¿Qué es lo que sucede con la autocorrelación? La autocorrelación es la asociación lineal entre los valores de una misma variable. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero ver es si es que existe una relación entre los datos que tiene la variable del error estocástico. Entonces es algo diferente, es un concepto diferente. La correlación es como que una asociación lineal cruzada entre los datos de la X y la Y. Son dos variables diferentes. La autocorrelación es la búsqueda de lo mismo, la asociación lineal, pero entre los valores que están dentro de una misma variable. Esa es la autocorrelación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de este supuesto? La autocorrelación significa que el supuesto número 5 no se cumple. ¿Ya? La autocorrelación significa que el supuesto número 5 no se cumple. ¿Ya? Voy a poner hay autocorrelación porque no existe una palabra antónima antónimo, perdón, de la autocorrelación, ¿cierto? Acá arriba, homocedasticidad, el antónimo es la heterocedasticidad, perfecto, ¿ya? Pero autocorrelación no tiene, ¿ya? Entonces, por eso voy a poner, hay autocorrelación, el supuesto 5 no se cumple. No hay autocorrelación, entonces el supuesto número 5 se cumple. Se cumple. ¿Y qué era la autocorrelación? La asociación lineal entre los valores de una misma variable, entre los escalares de una misma variable, que en este caso es el error estocástico.
¿Ya? Ahora, tanto en el supuesto número 4 como en el supuesto número 5 ocurre algo muy similar. ¿Ya? El incumplimiento del supuesto número 4 y el incumplimiento del supuesto número 5, ¿qué es lo que creen que va a provocar? Ya nos, o sea, Que el supuesto número 3 no se cumpla. ¿Por qué? Porque tanto en el, bueno, solo por mera intuición, ¿no? Porque en el 4, en el 5 y en el 3 estamos evaluando el error estocástico. Entonces, si es que el promedio no tiende al 0, eso significa que capaz también vamos a tener problemas acá. Si yo tengo autocorrelación, eso significa que capaz yo también incumpla el 4 y el 3. O si es que yo tengo heterocedasticidad, eso puede suceder, eso puede significar que yo también incumpla el supuesto número 5 y el 3. Entonces todo está ahí mismo, una sola mezcolanza es ahí. ¿Ya? ¿Y por qué? Acá, si es que ustedes se fijan, el error la autocorrelación del error estocástico es el ejemplo más fácil para entender por qué el problema de autocorrelación va a tener una consecuencia en el 3. Si nosotros ponemos números acá decíamos que la autocorrelación significa asociación lineal entre los valores de una misma variable. Entonces, significaría que todos los valores del error estocástico siguen el mismo camino. Eso significa asociación lineal. Tienen una dependencia del dato anterior. ¿Ya? Entonces, digamos que nosotros tenemos 0, 2, ¿ya? Y después, de manera así súper fácil, ¿no? Voy a tener 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué significa eso? Que hay una relación. ¿Se acuerdan esas pruebas? No sé si todavía habrán esas pruebas. Yo las detestaba, esas pruebas mamertas para entrar a la universidad. Que nos ponían una serie y nos decían, descubra cuál es el patrón. ¿No es cierto? Sí. Ya. Ese maldito patrón es el que a nosotros nos va a evidenciar que la variable tiene una asociación lineal. ¿Por qué? Porque el dato anterior depende el dato actual depende del anterior, ¿no es cierto? Y como ustedes mismos veían en esas series, ¿no es cierto? Había momentos en los que se saltaban. Ponían uno que otro dato de confusión, pero ahí le metían al que seguía el patrón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? De esas pruebas, o entraron aquí por palanca. No, palancas no había, aquí creo que por divinidad a veces algunos caen. Padrinos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Ya, también podríamos tener algo un poco más exagerado, ¿no es cierto? En el que ya vamos convirtiendo esto en algo exponencial. ¿Ya? Pero el punto es que las dos variables, los dos errores estocásticos, tienen una asociación lineal, tienen una autocorrelación porque los datos siguen un patrón, ¿ya? Pero si es que nosotros a estos datos del error estocástico los calculamos, hacemos los cálculos que conocemos, ¿qué es lo que va a suceder con esos números? ¿Qué cálculos le teníamos que calcular qué cálculos teníamos que hacer con el error estocástico? Pero ¿qué cálculo hacías para que sea cero? El mínimo cuadrado. La sumatoria. Exacto, ¿no es cierto? La sumatoria o el promedio, ¿verdad? Entonces, si es que yo hago la suma de estos números, automáticamente ya no es cero. Si yo calculo el promedio de esto, automáticamente ya no es cero. Si es que yo hago lo mismo con esta otra variable, entonces ya no es cero. Entonces, eso es lo que provoca la autocorrelación. ¿Ya? Pero obvio, yo no me voy a poner a ver esto dentro de los 5000 datos que tiene el error estocástico, ¿no es cierto? Yo no me voy a ver, es cierto que siguen este patrón los errores de estocástico. Yo no voy a ver eso. Eso lo va a hacer la computadora. ¿Ya?
Listo. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros, al tener autocorrelación, tenemos muchas probabilidades de incumplir lo otro. ¿Ya? Puede ser, ¿no? Puede ser. No es algo que está 100% ligado, pero las probabilidades suben. ¿Ya? Y lo mismo ocurre acá, ¿no es cierto? Si es que ustedes se fijan, acá lo que nosotros estamos viendo es que no hay una asociación lineal, ¿no? Porque es como que sí hay una variabilidad. De hecho, hay valores hasta menores positivos, negativos, qué sé yo, ¿no? Es como que sí hay una distinción entre los distintos datos del error estocástico. Pero si es que estas diferencias entre los distintos errores estocásticos son exageradas, entonces esas exageraciones pueden provocar que otra vez no tengamos un promedio de 0 o que tienda a 0 el error estocástico. ¿Ya? Entonces ese es el problema detrás de estos supuestos 4 y 5. ¿Ya? Y por eso son jodidos. Por eso son los supuestos más jodidos. El Bujarati, como yo les había comentado, tiene un capítulo exclusivo para la autocorrelación. Tiene un capítulo exclusivo para la heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque estos son los supuestos que más se incumplen, los que más problemas les causan a la regresión. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro de la autocorrelación, ¿qué es lo que sucede? Todo lo contrario al supuesto anterior. Cuando yo estoy trabajando con bases de datos de corte transversal, bajan las probabilidades de que exista autocorrelación. Cuando yo estoy trabajando con bases de datos de corte transversal, bajan las probabilidades de que exista autocorrelación. No, anotarán bien, porque después en el examen, usted dijo. Sí, pero espera, déjame explicarte primero el error. No estoy diciendo que en el corte transversal no hay autocorrelación, ¿ya? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando uso bases de datos de corte transversal, bajan las probabilidades de tener autocorrelación. Solo bajan las probabilidades. No estoy mencionando de que no hay. Sí hay. En cualquier lado hay todo. En estos modelos todo se puede presentar, absolutamente todo podemos incumplir, ¿ya? Pero bajan las probabilidades. Y cuando usamos bases de datos de series de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Suben las probabilidades de tener autocorrelación, ¿ya? Y también tiene una lógica, ¿no? ¿Qué es la autocorrelación? La asociación lineal entre los valores de una misma variable, ¿ya? Entonces pongámonos a pensar otra vez en una serie de tiempo. Pongámonos a pensar en el PIB, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, en el volumen de crédito, en el, ¿qué más? En los ingresos de una empresa, bla, 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 ¿ya? Entonces, si es que nosotros nos ponemos a analizar, qué sé yo, los ingresos de una empresa, entonces los ingresos del año 2025, el dato de los ingresos de esa empresa del año 2025, que ni siquiera se ha acabado, pero nosotros sabemos perfectamente que ese dato va a estar alrededor de qué número. Las ventas finales anuales de una empresa en 2025 tendrán un número que está alrededor de qué otro número. ¿De qué? De las ventas del 2024 o del 23 o del 20 o de cualquiera, ¿no es cierto? A menos de que pase qué. Ya hablamos antes de esto de las series de tiempo. Algún evento
una externalidad, una guerra, una pandemia, que no sé, pues que se apaguen los focos de todo el mundo, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, se acabe el agua, el agua del mar ya no sea salada, yo qué sé qué pase, ¿no es cierto? Entonces, cuando pase eso, ahí las ventas de esa empresa al final del 2025 no se va a parecer a la de los años anteriores. ¿Ya? ¿Sí o no? Dime. Profe, es un ejemplo muy hipotético, pero si existiera una base de datos en la que la mitad de los datos tienen autocorrelación y la otra mitad son datos muy dispersos, ¿qué pasa ahí? No creo que pueda existir algo así, pero... No, sí puede haber. Claro que puede haber. Pero no, pues es que eso es lo que detecta el computador. ¿Pero qué me saltaría? Porque la mitad es una cosa y la mitad es otra. No, es que lo que pasa es que lastimosamente ya cuando vos tienes una base de datos ya todo es un todo. No puedes, sí puedes separarle, pero solamente a menos de que esté un gráfico, a menos de que hagas un gráfico, no vas a poder detectar la diferencia. Pero ya cuando haces un gráfico o cuando por ejemplo haces una distribución de frecuencias, un tabulate, ahí también te puedes dar cuenta de que hay una diferencia gigantesca entre las dos partes, ¿ya? Pero claro, eso causa problemas, pero ya eso lo vamos a ir viendo, o sea, las pruebas son las que a nosotros nos van a evidenciar si es que tienes o no tienes problema, porque puede ser de que no te cause problema, ¿ya? Entonces, todo lo tenemos que poner a prueba de estas metodologías que nosotros las vamos a conocer. Y de hecho en la autocorrelación hay una prueba que se llama la prueba de rachas, que es bastante intuitiva, y esa es la que a nosotros nos podría dar una idea clara de qué es lo que nosotros estamos buscando, la prueba de rachas. El problema es que la prueba de rachas no puede trabajar con mucha información, ¿ya? Entonces, bueno, pero ya vamos a hacer esas pruebas. ¿Qué estábamos? Eso, entonces, en la autocorrelación, acuérdense, cuando estamos trabajando en corte transversal, ¿qué es lo que sucede? Bajan las probabilidades de que exista autocorrelación. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con corte transversal. Y cuando trabajamos con series de tiempo, suben las probabilidades de que exista autocorrelación. ¿Ya? Entonces volvamos. Entonces, ¿por qué existe más probabilidades de tener autocorrelación en las series de tiempo? Porque el dato del 2025 de ley va a depender del dato del 24, 23 y bla, 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 bla. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Autocorrelación. Ya, pero nosotros en el supuesto número 5 vamos a evaluar la autocorrelación del error estocástico, no de la variable que forma parte del modelo. Ahorita estamos hablando de que el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso no es el error estocástico. Yo estoy hablando de que el ingreso tiene las características de la autocorrelación, ¿no es cierto? El PIB, el Producto Interno Bruto, tiene las características de autocorrelación, porque nuestro PIB en el 2024 dependió del 2023, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este escenario, entonces, es decir, cuando nosotros cuando nosotros hemos incluido este tipo de variables que tienen estas características de autocorrelación, probablemente van a causar que el modelo también tenga autocorrelación. Entonces, por eso es lo que nosotros con series de tiempo subimos las probabilidades de tener autocorrelación. Y en corte transversal, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? La información de una persona es completamente independiente a la de la otra persona. ¿Ya? ¿No es cierto? La información de ustedes capaz depende de quienes vivan con ustedes en sus hogares. ¿Ya? Capaz. ¿No es cierto? Ya, pero la información mía no tiene absolutamente nada que ver con algún señora de Palora, Lausí, Cotacachi,
Machala, yo qué sé, pues, ¿no es cierto? No tiene absolutamente nada que ver la respuesta de ellos con las nuestras, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede en auto.